Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Hoy sábado estamos terminando la semana laboralmente hablando. Tenemos muchas razones para darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por regalarnos este tiempo, por regalarnos esta idea, Señor, de poder grabar estos devocionales y que eres tú quien nos dirige, Señor. Eres tú quien nos das las enseñanzas cada día. Yo ruego para que seas tú mediante tu Santo Espíritu guiando todos los días estas enseñanzas para que nuestras vidas sean edificadas, enriquecidas nuestro espíritu y esta alma y este cuerpo te obedezcamos, Señor. Que todo aquel que vea y escuche este mensaje, Padre, también, mi Señor, así como tú has tenido misericordia ya de algunos de nuestras familias, Señor, has tenido misericordia de todos nosotros. Tenga misericordia de todos aquellos familiares que aún no han rendido el ser ante ti, Padre, su ser ante ti. Por eso te pido, ten misericordia de nosotros y de todos ellos, Señor, y que les regales ese don de arrepentimiento y esa fe, Señor, para que te sigan. Oro por ellos, pero también para que nosotros, Señor, nos mantengamos firmes y viva nuestra fe en ti, es decir, que te obedezcamos. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú hoy hablándonos una vez más, porque nuestra vida necesita de tu palabra, porque apartados de ti, nada bueno podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, yo les doy gracias porque están ahí conectados y sacan un tiempo para poder enriquecer nuestra vida. Sacamos un tiempo para enriquecer nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Hoy iniciamos el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a leer del 1 al 3. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde Jesús, sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, mis hermanos, este capítulo 24 de Mateo habla de profecía, habla de las cosas que van a suceder en un futuro desde el tiempo de nuestro Señor Jesús y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es decir, es un capítulo de profecía, es algo muy parecido a lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis. Pueden leerlo con tranquilidad en su casa. Pero ¿qué enseñanza nos regala el Señor a través de este texto bíblico? Recuerda que ayer estudiamos el lamento del Señor Jesús, lo puedo llamar así, permítanme llamarlo así, por Jerusalén. En el capítulo 23 de Mateo, el versículo 37, el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Miren, claramente hay una conexión que hace el evangelista Mateo entre el final del capítulo 23 y el comienzo del capítulo 24. El Señor termina el capítulo 23 clamando por Jerusalén, llamando a un arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? El Señor les habla a este pueblo de Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén. Esta ya es la última semana en la que el Señor Jesús está sobre la tierra en su primera venida,
como Jesús, como el hombre. Recuerden que el Señor Jesús es 100% hombre y 100% divino. Y Él les hace saber a la gente de este tiempo, a sus discípulos, cuando Él sale del templo y les dice, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Nosotros conocemos a través de la historia que este templo en Jerusalén fue derrumbado tal cual como el Señor Jesús lo dijo. ¿Cuánto tiempo? 70 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo a estar a la diestra de Dios, 70 años después de que los judíos, los habitantes de Jerusalén, mataron a nuestro Señor Jesucristo porque Él así lo quiso, Él se entregó. 70 años después se cumple esta profecía. Derribaron por completo el templo en Jerusalén. ¿Y qué enseñanza nos da? Esta gente apartada de Dios, pues endurecieron su corazón y siguieron sus vidas de tal manera que no agrada a Dios y terminaron en perdición y terminaron dispersos y perseguidos, pero muchos de verdad no quisieron seguir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo había enseñado durante más de 3 años de ministerio. Recuerden que ministerio significa servicio, de servicio que vino el Señor Jesucristo a hacer por nosotros, porque Él no solamente vino a dar su vida por nosotros y derramar toda su sangre, sino que también vino a darnos enseñanza, llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a llevar una vida por principios, por valores que Dios nos enseña, porque Él todo lo que Él decía, lo que Él dijo, lo que está acá, no lo dijo Él por su cuenta, sino que hacía todo lo que el Padre le decía. Él nos da un principio, una enseñanza de obediencia y de que Él no lo hacía Él conforme a la voluntad de Él como Jesús hombre, sino conforme a la voluntad del Padre. Entonces nosotros de ahí podemos sacar hoy la primera enseñanza. Tenemos que estar bien cerquita de la palabra de Dios todos los días. Leerla, meditarla, aprenderla, memorizarla y aplicarla a nuestra vida. Eso es estar en Cristo. Eso es ese nuevo nacimiento. Anteriormente estábamos muertos espiritualmente. Se nos era fácil andar de farra, de rumba, ser mujeriegos, ser bebedores, ser esos hombres y mujeres que no nos interesaba nada de lo que dijera la palabra de Dios. Pero ya en Cristo, ya el Señor, mediante su Espíritu Santo, no nos deja ir a pecar. Ya si ustedes y yo seguimos aún después de escuchar atentamente y después de dejar que esta palabra se anide en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no nos es tan fácil pecar. Ya no estamos dispuestos a ir a hacer lo que antes hacíamos, apartados de Cristo. Ya hoy en día conocemos las Escrituras y yo los invito a que me acompañen por favor a Juan 15:6. Dice el mismo Señor Jesucristo, el evangelista Juan nos cuenta qué dijo el Señor Jesucristo y dice, vamos a leerlo desde el 5. Recuerden, Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Esto les pasó a los habitantes de Jerusalén de aquella época. No a todos, porque hubo un gran grupo de judíos que creyeron en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué les pasó a aquellos que quisieron seguir en su religiosidad y apartados de Dios realmente? O peor aún, aquellos que nada, ni siquiera nada de religiosidad, sino cero Cristo en sus vidas. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi familiar, por favor, creamos en esta bendita palabra. Creamos en esta palabra.
Dios es real. Y si nosotros decimos creer en Dios, tenemos que aprender lo que Él nos dice en su palabra. Porque ustedes y yo, primero, no podemos amar a quien no conocemos. Podemos decir de labios y de oídos que somos conocedores de lo que Dios dice en su palabra y ejemplo. Sabemos un Padre Nuestro. Ejemplo, podemos saber un versículo. Listo. Pero ahora ¿qué? Llevémoslo a la práctica. Recuerden que no somos salvos por ir a una iglesia. Somos salvos por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Pero como somos salvos, es justo que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios. Y es justo que podamos ser esos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Empezando ¿en dónde? En casa, con la familia, con los familiares, pero sin excluir a nadie. Dar del mismo amor a todos los que nos rodean, de ese amor que Cristo nos ha dado. Ay, César, eso no es tan fácil. Claro que no es tan fácil, porque este mismo que está hablando también muchas veces ha fallado. También muchas veces sin querer, queriendo, como decía aquel personaje, lastimamos a otros. Pero qué bueno que podamos decirle, perdóneme, no era mi intención. Y perdóneme, de pronto me molesté lo que me dijiste y me llevó a tomar esa reacción y aún así, perdóneme. Pero que lo más importante es que en nuestra boca y en nuestro corazón se refleje lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Como humanos podemos fallar, pero ya hemos aprendido que apartados de Dios, nada, y yo digo, nada bueno podemos hacer. Entonces, que no nos pase como esos habitantes de Jerusalén, que se dejaban impresionar por lo que sus ojos veían, la majestuosidad, la brillantez de los arquitectos e ingenieros de esa época para hacer tremendos templos, tremenda arquitectura, tremenda ingeniería de la época, pero lo más importante es que nosotros entendamos que lo que más nos debe impresionar es Cristo. Y Cristo es la palabra humanada. Y el Señor nos dejó sus escrituras, ¿para qué? Para que vivamos y nos dejemos gobernar por ellas. Cuando en realidad en nuestra mente y en nuestro corazón reina Cristo, como decimos en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces es que su palabra reina en nuestra mente, en nuestro corazón, es que vamos a tener cambios, es que vamos a empezar una genuina y sincera santificación que la hace el Espíritu Santo mediante su palabra. Y no nos le dé miedo, mis amigos, mis hermanos, mi familia, no nos dé miedo dejarnos guiar por Dios, porque a veces inclusive hasta nos da pena y a veces pensamos, no, eso es para los curas, para los sacerdotes, bueno, para aquellos que dicen que pastores. No miremos al hombre, miremos en la palabra de Dios y de esa manera estamos mirando a Dios. Escuchemos palabra, pero para llevarla a la práctica. No nos dejemos alejar de Dios por las excusas que puedan llegar a nuestra mente o por sentimientos negativos de alguien que nos ha afectado mal, negativamente, no sé, siendo un sacerdote, siendo un pastor o siendo un creyente. Lo más importante es que el Señor es mi pastor y Él cuida de nosotros. Entonces nosotros correspondamos a ese gran amor de Él por nosotros y alineemos nuestra vida a lo que Él dice. Cuando así lo hacemos, nuestra vida empieza a ser diferente y le encontramos gusto a cosas que antes y a situaciones y a circunstancias que antes no le encontrábamos gusto y creíamos que el único camino para estar contentos era una copa de licor. No, hoy en día ya no es necesario eso. Bueno, usted se podrá tomar una sola copa, ejemplo, en un asado, en una reunión con su familia, pero a Dios no le agradan las borracheras, porque mucha gente borracha, cuánto daño se hacen ellos mismos. Una decisión, tomar una moto o un carro, se accidentan, dañan a otras personas, terminan en un accidente de tránsito matando a personas, haciéndose daños a ellos. ¿Cuántas personas también bebiendo terminan tomando decisiones que no deben tomar y terminan haciendo lo que desagrada a Dios? ¿O cuántas personas también en las drogas? Por eso es importante que cuando escuchamos palabra de Dios y empezamos a llevarla a la práctica,
nuestra vida es totalmente diferente. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque solo en ti tenemos luz y solo en ti tenemos vida y solo en ti podemos edificar para nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y gracias porque hoy nos haces templo de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a llevar una vida que cada día vayamos mejorando, creyendo más en ti y aplicando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Iglesia, un reto para hoy. Importante creerle y obedecer a Dios. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.